Parte 7. Perpleja, Emilia se quedó en silencio. Subaru esperó en silencio su respuesta. El balanceo de los ojos de Emilia se hizo a la medida de su profunda melancolía. Una vorágine de varias agonías se desató en Emilia: desconcierto, vacilación, culpa, autodesprecio. Pero finalmente, Emilia cerró los ojos con fuerza. Subaru. Subaru, ¿me creerás? No es así, eran las palabras que seguramente seguirían, pero Emilia no las expresó. Su nobleza no permitiría la injusticia de dudar de alguien que afirmaba su sinceridad, la misma injusticia que Subaru había golpeado una vez a Emilia, incapaz de resistirse a tratar de monopolizarla para sí mismo. Yo creo que el pasado que veo es probablemente de antes de dormir. Abriendo los ojos cerrados, Emilia comenzó a contar su historia. La historia de las heridas de su pasado, los recuerdos que había albergado en solitario que había mantenido a Subaru de tocar todo este tiempo. Respirando en su confesión, Subaru tomó la mano de Emilia en la suya. Gracias por hablar conmigo. Esto podría alargarse, ¿verdad? Deberíamos sentarnos. Sí. Asintiendo con la cabeza, Emilia se sentó en la cama, con Subaru sentado a su lado. Cuando Emilia profundizó su frente, aparentemente insegura de qué hablar, Subaru miró a un lado de su cara mientras hablaba. Oye, no quiero interrumpir, pero ¿qué quieres decir con antes de que te duermas? No te he dicho acerca de estar en el hielo todo ese tiempo, ¿verdad, Subaru? Dentro del hielo. Espera, ¿quieres decir mientras estás congelada? Las palabras inesperadas hicieron que Subaru parpadeara. Por un momento, una imagen de las instalaciones en el bosque, el cristal en el que Raju Sumeyer fue sellado, llegó a la parte posterior de su mente. Estrictamente hablando, eso difiere de estar congelado, pero las imágenes eran terriblemente similares. Siempre que Subaru no hubiera entendido mal, estuve congelada en el bosque durante mucho tiempo. Un tiempo muy largo hasta que Pac me encontró, dijo que había estado durmiendo dentro del hielo. Después de una pausa, la confesión de Emilia estableció que la impactante imagen mental de Subaru había sido realmente verdadera. Tocando el cristal de su cuello en el que estaba sellado Pac, Emilia cerró los ojos. Sin duda el recuerdo del espíritu a su lado cuando se despertó estaba jugando en la parte posterior de sus párpados. Probablemente fue entonces cuando los lazos de confianza entre Emilia y Pac comenzaron. Aunque ciertamente sentía envidia por eso, las palabras clave hielo y bosque estimularon la memoria de Subaru. Ya veo, el eternamente congelado gran bosque Elie. Ahora que lo pienso, en la reunión de selección real, sus recuerdos del discurso de apertura realizado en el lugar de la selección real volvieron a él. Con una gran multitud de gente rodeándolos en la corte real, Emilia ciertamente había hablado de sí misma, que había vivido en el bosque, pasando mucho tiempo dentro de él, y como había vivido en el bosque congelado y se le había llamado la bruja congelada. Emilia, si estuviste en el hielo del bosque todo ese tiempo, ¿cuánto tiempo estuviste allí? Mis recuerdos son muy nebulosos. Probablemente tenía 6 o 7 años en ese momento. 6 o 7, ¿los elfos cuentan los años de la misma manera que los humanos? Mientras Subaru contaba con sus dedos, Emilia asintió mansamente. Estar congelado durante la infancia y despertarse años después equivalía a un deslizamiento temporal. Emilia probablemente había sido lanzada a una nueva era como un primo lejano del mítico Taruracima. Era natural que el tiempo que pasó posteriormente junto a Pac los hiciera como familia, así que los recuerdos que ves en la tumba son de antes de que te congelaras, y el bosque se congeló cuando, aparentemente, fue hace unos 100 años. Ya veo, 100 años, 100 años, mientras intentaba poner en orden la línea de tiempo, su respuesta casual tomó a Subaru por sorpresa. Al notar su reacción, Emilia preguntó, ¿qué pasa?, mientras inclinaba la cabeza. Me imaginaba un lapso de 10 años, así que me preguntaba si estaba pagado por un dígito. Quiero decir, Emilia parece que tienes la misma edad que yo, así que me imaginé que el tiempo congelado era, yo, seguí creciendo físicamente mientras estaba dentro del hielo. Por eso, justo después de despertar, fue como estar en el cuerpo de otra persona, lo suficiente como para hacerme tropezar y resbalar por todos lados. Ya veo. Así que poniendo todo junto, Emilia tenía alrededor de 7 años cuando durmió por primera vez, y había pasado un centenar de años más tarde cuando despertó. En otras palabras, la edad cronológica de Emilia era de 107 años en ese momento. Así que Emilia ¿cuántos años han pasado desde que Pac te despertó? Creo que fue probablemente hace 6 o 7 años. La respuesta de Emilia no fue muy precisa, pero la respuesta convenció a Subaru de que sus dudas eran ciertas. Tenía 107 años después de salir del hielo. Desde allí, había vivido 7 años, lo que la hacía tener 114. Emilia tenía 114 años,
18 años por su aspecto exterior, y mentalmente, 14 años. La edad real, la edad aparente y la edad mental, están todas desconectadas. La sangre de elfo que Emilia había heredado hizo de su edad un concepto vago en formas que normalmente no son posibles. Al mismo tiempo, resolvió muchas dudas que Subaru tenía sobre el comportamiento de Emilia. Para alguien que había vivido durante más de un siglo, era bastante ignorante de los asuntos mundanos, a menudo usaba frases y gestos que se destacaban como infantiles, y de vez en cuando, le gustaba usar palabras que parecían extrañamente arcaicas. Todas estas cosas podrían atribuirse al hecho de que Emilia había pasado la mayor parte de su vida durmiendo dentro del hielo. 14. Eso no es tan diferente a Felt, así que, ¿por qué? Porque esta chica tuvo que asumir responsabilidades tan pesadas. La competencia por el trono, el bosque helado de su tierra natal, el santuario con 4 siglos de tiempo detenido, los sufrimientos que se derramaban sobre ella eran tan numerosos, tan ilógicos, que quiso gritar, ¿por qué, Subaru? Lo siento, y dije que no estaba tratando de interrumpir. Con Emilia cada vez más preocupada, Subaru se obligó a sonreír mientras respondía. Sus sufrimientos con la selección real solo hicieron que su ira por Roswaal creciera dentro de su pecho. Pero si no fuera por eso, Subaru nunca habría conocido a Emilia, de ahí su irritación. Emilia, viviste una vida normal antes de que el bosque se congelara. Yo, probablemente lo hice, cuando viví juntos, con todos en el bosque. Cuando Subaru trató de retomar la conversación, Emilia se tocó la frente con una mano mientras respondía con dificultad. Parecía sospechosamente como si estuviera soportando algún tipo de dolor. Subaru tocó su delgado hombro con una mano. ¿Emilia? ¿Estás bien? Si es difícil hablar de, está bien. Es solo que, mis recuerdos, no están muy claros. A pesar de que vi mi pasado en el juicio, yo, realmente no entendí lo que estaba viendo. ¿No puedes recordar los recuerdos que viste? ¿Es eso siquiera? Si era posible estaba más allá de Subaru para juzgar. Subaru había desafiado su pasado solo una vez, y con esa única vez, Subaru había superado el juicio. En consecuencia, sus recuerdos de sus 2 padres eran claros, pero no sabía qué habría pasado con esos recuerdos si hubiera fracasado. No había garantía de que el juicio no se hubiera organizado malvadamente para hacer sufrir a los reincidentes. ¿Qué tal si tratamos de recordar un poco a la vez? Por ejemplo, ¿con quién vivías en el bosque? Había un pequeño asentamiento en el bosque. Todos los elfos vivían allí juntos. Emilia, ¿qué pasa con tu familia? Se preguntaba sobre sus padres y sus hermanos. Fue con esa intención que Subaru hizo la pregunta, pero instantáneamente se dio cuenta de su error. Emilia siempre había hablado de Pac como su única familia. Que había perdido a toda su familia biológica era algo que debería haber deducido sin pensarlo. No te preocupes por eso. Mi familia no vivía dentro del bosque. Todos eran muy amables conmigo, y me gustaban todos, pero, la familia. Con Subaru lamentando su error, Emilia sonrió resueltamente y sacudió la cabeza. ¿Había alguien como una mamá para mí? Era muy gentil, hermosa, increíble. ¿Mamá? Ella tenía una mirada en sus ojos como tú, Subaru. Solo un poco. Eso, Aún sonriendo, Emilia encontraba algo en común entre Subaru y los recuerdos de su madre. Sin embargo, esa sonrisa se endureció abruptamente, y Emilia parpadeó los ojos varias veces. ¿Por qué mamá, mí? ¿Por qué? La llamé así, pareciendo incrédula, la agitada Emilia se llevó una mano a sus propios labios. La mirada de Emilia comenzó a vagar por la habitación, como si buscara una respuesta, pero no la encontró. Pero no había razón para que un fragmento perdido de la memoria se encontrara caído en el suelo de su morada temporal. Emilia, cálmate. Tómalo con calma. No hay necesidad de apresurarse. Emilia estaba al borde del pánico cuando Subaru le rodeó la cabeza con un brazo, acercándola a él. Su largo y plateado cabello fluía por su espalda cuando Emilia descubrió, sorprendida, que su frente tocaba el pecho de Subaru. Le dejó escuchar sus latidos. Al igual que Emilia había hecho por Subaru la noche anterior, ¿qué les pasó a todos cuando el bosque se congeló? Al igual que yo, estaban dentro del hielo. Siguen congelados incluso ahora. Yo vivía dentro del bosque con Pac, esperando a todos. Ya veo. Es muy amable de tu parte. Los días que había pasado junto a Pac, viviendo en ese bosque helado, era tiempo que realmente y literalmente pasaba a solas con el espíritu, entre las estatuas de hielo que una vez fueron como una familia. Incluso imaginándolo en su mente, era una escena desolada y solitaria. Esperé a que todos se despertaran, pero ese día nunca llegó. Por eso, dejé el bosque y participé en la selección real. Porque el bosque está relacionado con la selección real, hice una promesa con Roswaal, su aliento se ha recuperado. Esa frase, promesa con Roswaal, le hizo temblar.
¿Qué clase de promesa había hecho Emilia, atormentada por la soledad en el bosque, con el diablo que era Roswal? Me hizo sostener el escudo que tenía, después de asegurarse de que la joya del dragón brillaba. Habló de la selección real, pero no entendí nada sobre el reino de Lugunica. Por supuesto que no lo hizo. No había manera de que una chica que había vivido en el bosque desde la infancia supiera del mundo exterior. Entonces, ¿cómo había traído Roswal a Emilia fuera del bosque? Eso fue, a mí, que no entendía nada, Roswal me dijo esto. Si eres capaz de ganar el trono, seguramente tu deseo de derretir el hielo del bosque será concedido. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.